¿Te ha pasado alguna vez que justo cuando todo comenzaba a salir bien en tu vida, de pronto todo se desmoronó sin explicación? Una puerta se abrió, el trabajo llegó, el amor tocó tu corazón, el dinero por fin fluía, la paz reinaba, te sentías feliz, pleno, bendecido. Y como cualquier persona con el corazón agradecido, hablaste, lo contaste, lo compartiste, lo gritaste al mundo. Lo pusiste en redes, lo dijiste en voz alta, y fue ahí, justo ahí, donde todo empezó a cambiar. Una pelea inesperada, un problema que no viste venir, personas que se alejaron sin motivo, la puerta que se cerró, la salud que se quebró, el sueño que parecía tan cerca, ahora inalcanzable. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más profundo, más espiritual, más poderoso, que aún no has entendido? Mira, lo que te voy a decir puede incomodarte, pero también puede salvar tu próxima bendición. Cierra la boca cuando seas feliz, no por miedo, sino por estrategia espiritual. Sí, has oído bien. Tu felicidad, tu gozo, tu paz, son imanes espirituales. Y cuando los anuncias sin discernimiento, también se convierten en objetivos visibles en el mundo invisible. La mayoría de la gente pierde lo que recibe no por falta de fe, sino por exceso de palabras. Porque cuando tú hablas, el enemigo escucha. Cuando tú celebras sin filtro, lo sagrado se expone. Cuando tú cuentas tus milagros a cualquiera, profanas el altar en el que fueron concebidos. ¿Duro? Lo sé, pero es la verdad que nadie quiere decirte. Vivimos en una cultura que aplaude la transparencia emocional, que nos enseña a compartir cada logro, cada avance, cada sensación de plenitud, como si fuera obligatorio gritarle al mundo que estamos bien. Pero la Biblia no nos llama a ser visibles, nos llama a ser sabios. Y la sabiduría sabe cuándo callar. ¿No lo crees? Mira a José, un joven con un sueño, una promesa divina, un destino glorioso. Y cometió un solo error, lo habló antes de tiempo. Contó lo que debía guardar. Expuso su visión a quienes no tenían la capacidad espiritual de comprenderla. El resultado: envidia, rechazo, traición. Fue lanzado a un pozo, vendido como esclavo, y su camino se llenó de dolor. No por el sueño en sí, sino porque habló demasiado pronto. Y ahora, pregúntate, ¿a cuántas personas les has contado lo que Dios está haciendo contigo, antes de que esté listo para ser manifestado? ¿A cuántos les abriste la puerta de tu corazón, no para edificar, sino buscando validación? ¿A cuántas bendiciones les diste muerte por no saberlas guardar? ¿Por qué? Escúchame bien. El gozo es frágil cuando lo entregas antes de tiempo, y tu bendición no necesita que nadie la entienda, la aplauda o la confirme. Necesita que tú la protejas. Ahora, no te estoy diciendo que ocultes tu alegría. Te estoy diciendo que la cuides. Como quien cuida un embarazo en los primeros meses. Como quien cuida una flor que apenas comienza a abrirse. Como quien cuida una joya que no todos están preparados para ver. El silencio, cuando es guiado por discernimiento, no es cobardía. Es cobertura. Es la forma más poderosa de adorar a Dios en secreto. Porque lo que se guarda, madura, y lo que se expone prematuramente, se quiebra. Mira, el enemigo no puede robarte lo que no ve, no puede atacar lo que no conoce, no puede sabotear lo que tú no has soltado por la boca. Y esto no es superstición, esto es un principio espiritual. La lengua no solo bendice, también activa, y cada vez que pronuncias algo desde el alma en lugar del espíritu, abres puertas que no siempre podrás cerrar. Entonces te lo repito, cierra la boca cuando seas feliz. No porque la felicidad sea un pecado, sino porque es un tesoro. Y todo tesoro necesita una caja fuerte. Ahora dime, ¿quieres realmente conservar esa paz que tanto te costó? ¿Quieres proteger esa relación que Dios restauró? ¿Quieres mantener abierto ese negocio, ese llamado, esa nueva etapa que apenas comienza? Entonces guarda silencio. Ora más, habla menos. Agradece en lo secreto. Celebra en lo íntimo.
y permite que sea Dios quien exponga lo que tú has decidido proteger. Porque cuando sea el momento, cuando estés listo, cuando tu corazón esté tan firme que ningún juicio lo haga tambalear, entonces hablarás, y tu testimonio no será un grito buscando atención. Será un eco del cielo que glorifica al que te lo dio todo. Pero hasta entonces, el silencio es tu escudo, tu barrera, tu herramienta espiritual para preservar lo que otros solo destruyen con palabras vacías. ¿Y sabes lo más hermoso? Que mientras tú guardas silencio, el cielo te escucha más fuerte. Porque Dios no necesita ruido para actuar, solo necesita fe. Así que la próxima vez que sientas esa felicidad inmensa, ese gozo que te inunda el pecho, ese milagro que no puedes creer, agradece, adora y guarda, porque lo que no se pronuncia, no se pierde, y lo que se protege, se multiplica. Ahora quédate, porque lo que viene a continuación va a revelarte algo que muy pocos entienden. Porque hablar de tus bendiciones es el error más común que destruye promesas antes de nacer. ¿Y cómo puedes evitarlo desde hoy, sin dejar de disfrutar lo que Dios te ha dado? Prepárate. Tu alma está a punto de ser blindada. Con el poder del silencio, hay palabras que sanan, y hay palabras que desatan guerras. No todo lo que brota de tu boca edifica, y no todo lo que compartes es para todos. Muchas veces creemos que hablar de nuestras bendiciones, sueños o planes es una forma de motivar o inspirar a otros, pero en realidad estamos entregando información sagrada a oídos profanos. Lo espiritual no se exhibe, se guarda, porque el enemigo no necesita tener poder sobre tu vida, solo necesita tener acceso a lo que dices. La Biblia nos enseña que existe un mundo invisible, una dimensión espiritual donde tus palabras tienen peso, efecto y consecuencia. Cada palabra pronunciada es semilla, es pacto, es permiso. Cuando hablas sin filtro, cuando celebras en público lo que Dios apenas está gestando en secreto, estás abriendo una brecha espiritual para que aquello que aún no se ha consolidado sea atacado antes de nacer. El enemigo no puede leer tu corazón, pero puede escuchar tu voz. El libro de Proverbios lo deja claro. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Aquí, la palabra clave no es ira, es rienda suelta. El sabio no habla por impulso, no declara su alegría ni su dolor, sin antes consultar con el Espíritu, porque sabe que hay palabras que no deben salir al aire, sino quedarse en el altar. El sabio no necesita validación externa porque su confianza está anclada en lo invisible. José, el soñador, cometió un error que lo llevó a la esclavitud: hablar de su destino antes de vivirlo. No fue su túnica la que desató el odio de sus hermanos, fue su voz. Al contar su visión sin discernimiento, activó el espíritu de envidia, el rechazo y la traición. No todo el que te rodea está capacitado para celebrar tu llamado. Algunos aplauden en público, pero conspiran en silencio. Y mientras tú sonríes desde la inocencia, ellos preparan el foso desde el rencor. Callar también es parte del plan divino, porque lo que se calla no se contamina. El enemigo no puede sabotear lo que no puede escuchar. Por eso Jesús enseñaba en parábolas, para que solo el que tenía oído espiritual pudiera comprender. Hay secretos que solo se revelan en intimidad con Dios. Cuando hablas con todos de lo que Dios te dio en lo secreto, profanas el milagro. Lo expones al juicio humano, a la incredulidad, a la crítica y al ataque del adversario. Callar no es cobardía, es cobertura. Es proteger lo que Dios está haciendo contigo. Es entender que el gozo es tan poderoso que debe ser resguardado como un tesoro. Porque el enemigo no se activa por tus lágrimas, se activa por tu plenitud. No busca arruinar lo que perdiste, busca destruir lo que ganaste. Por eso, cuando estés en tu mejor momento, cuando sientas que Dios está abriendo puertas, que tu corazón rebosa de paz o que tu alma ha encontrado propósito, cierra la boca. No por miedo, sino por inteligencia espiritual. El silencio es una estrategia. Es tu forma de decirle al cielo: confío en ti más que en mis emociones. Es negarte a hacer alarde de lo que apenas está floreciendo.
Es decidir que no vas a exponer lo santo para alimentar tu ego. Porque las promesas más grandes no se gritan. Se viven, se caminan, se protegen. Y cuando llegue el momento, hablarás. Pero no para presumir, sino para glorificar. Recuerda esto. El enemigo no puede tocar lo que no puede oír. Cada palabra que sale de tu boca se convierte en un canal. Tú decides si ese canal se conecta con el cielo, o si se convierte en una brecha por donde entra la oscuridad. Cierra la boca cuando seas feliz, porque tu felicidad no necesita ser explicada. Solo necesita ser sostenida en la presencia de Dios. Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Tu felicidad puede incomodar a otros. No porque les hayas hecho daño, no porque hayas fallado, sino simplemente porque has florecido. Has encontrado gozo donde otros solo ven desierto, y eso, en el mundo espiritual, te vuelve visible. El gozo no solo es un regalo, también es una señal. Una señal de que has sido escogido, restaurado, bendecido, y esa señal, para muchos corazones vacíos, se convierte en una provocación. No todos celebran cuando tú celebras. No todos oran para que te vaya bien. Hay personas que aplauden con las manos, pero muerden con el alma. Y no es por maldad declarada, sino porque tu luz expone su sombra. Tu avance revela su estancamiento. Tu paz los confronta. Tu bendición se convierte en un espejo que les recuerda lo que no tienen o lo que perdieron. Y en ese instante, sin que tú lo busques, despiertas en ellos un sentimiento amargo, la envidia. La Biblia lo ilustra con crudeza en la historia de José. Un joven con sueños dados por Dios, un elegido para grandezas, un corazón inocente que compartió su visión con quienes debían protegerlo. El resultado: rechazo, burla, traición y venta como esclavo. No fue su error ni su pecado lo que desató la furia de sus hermanos. Fue su gozo. Fue la grandeza que cargaba en su espíritu lo que provocó el veneno de la envidia. Y lo más impactante, no vino de extraños. Vino de su propia sangre. Ese patrón se repite. Caín envidió la aceptación de Abel. Saúl envidió la victoria y el favor de David. Los fariseos envidiaron la autoridad de Jesús. La envidia no necesita razón. Solo necesita un corazón herido que no sabe cómo celebrar lo ajeno. Y cuando ve a alguien brillar, interpreta su luz como una amenaza. Por eso, cuando estés feliz, cuando sientas que Dios está contigo, cuando veas que tu vida empieza a tomar forma, no te aceleres en anunciarlo al mundo. No todos están listos para ver tu resurrección. El gozo genuino provoca ataques porque es evidencia de que has vencido. Es una señal silenciosa de que no te quebraste, de que no moriste en medio del proceso. Es una corona que el enemigo no puede tolerar, porque sabe que el gozo es la prueba final de que Dios sigue teniendo la última palabra. Y no hay nada que provoque más ruido en el infierno que un hijo de Dios cantando mientras todo debería haberlo destruido. Por eso, el gozo se protege. No porque sea frágil, sino porque es valioso. No porque sea pecado sentirlo, sino porque es sabio guardarlo. Tu alegría no necesita exhibirse para ser real. A veces, es más poderosa cuando permanece en silencio, cuando la vives como un altar privado entre tú y Dios. Porque mientras otros intentan entender por qué tú estás en paz, tú solo estás agradecido. Y eso es más fuerte que cualquier palabra. Recuerda, no todos los oídos están listos para escuchar tu testimonio. No todos los corazones pueden soportar la evidencia de tu bendición. Algunos quieren saber cómo lo lograste, pero no para aprender, sino para encontrar una grieta por donde derrumbarlo. La envidia no pregunta, ataca. No razona, reacciona. Y muchas veces se esconde en rostros que parecen cercanos, en palabras disfrazadas de admiración, en miradas que no celebran, sino calculan. Por eso, si estás feliz, si algo en tu vida está empezando a florecer, si Dios ha hecho algo poderoso contigo, no te sientas obligado a compartirlo con todos. La felicidad es un lugar sagrado. Y como todo lo sagrado, se honra con silencio, se protege con discernimiento y se celebra en intimidad. El gozo que no se expone,
no se contamina. El gozo provoca envidias, pero el silencio lo preserva, porque lo que no se muestra, no se toca, y lo que se vive en lo secreto, Dios lo sostiene en lo alto. Hay una razón por la cual la Biblia compara la lengua con una espada. No porque corte físicamente, sino porque puede desgarrar el alma, romper vínculos sagrados y abrir puertas al mundo espiritual que jamás deberían haberse abierto. La lengua es pequeña, pero su impacto puede ser eterno. Lo que sale de tu boca tiene poder para edificar o para destruir todo lo que con tanto esfuerzo has construido en tu vida y en tu espíritu. La mayoría de las personas subestiman el poder de sus palabras. Hablan desde la emoción, desde el impulso, desde el deseo de ser escuchados, sin darse cuenta de que cada palabra que lanzan al aire es una semilla espiritual. Y toda semilla, tarde o temprano, da fruto. Las palabras no se pierden. Se quedan flotando en el ambiente, tocando corazones, afectando mentes, contaminando atmósferas, construyendo realidades. Lo que declaras crea, lo que repites moldea, lo que confiesas abre o cierra puertas. La Escritura lo afirma sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora, es una advertencia. Tus palabras tienen la capacidad de dar vida a un sueño o de matar una promesa. Puedes alabar a Dios con tu boca y en el mismo día maldecir tu propio destino con una queja, una crítica, una confesión de derrota. Tu lengua no solo habla por ti, habla contra ti si no la dominas. Y cuando eso ocurre, no es el enemigo quien te derrota. Eres tú mismo quien entrega tu victoria sin luchar. Hay personas que viven atadas no por lo que otros les hicieron, sino por lo que ellos mismos se han dicho por años. Frases como yo no puedo, esto es muy difícil, siempre me va mal, esto no va a durar, no son simples pensamientos. Son pactos verbales que bloquean el fluir de la fe. Cada vez que repites una sentencia negativa sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu hogar, estás firmando con tu lengua lo que tu espíritu no desea. La destrucción espiritual no siempre llega con un ataque externo. A veces llega disfrazada de conversación diaria. Y cuando se trata de bendiciones, el peligro es aún mayor. Porque hablar de más puede invitar espíritus que observan. El enemigo no necesita saber lo que planeas si tú mismo lo declaras con ligereza. No necesita acceso a tus planes si tú se los entregas con tu boca. Lo que debió ser tratado en el secreto con Dios, muchas veces termina siendo debatido en conversaciones sin propósito, entregado al juicio de quienes no tienen autoridad espiritual para manejarlo. Y eso contamina lo que era puro, expone lo que era protegido, diluye lo que era sagrado. La lengua, cuando no está gobernada por el Espíritu, se convierte en un canal de destrucción. Puede dividir familias, romper iglesias, sembrar dudas, levantar chismes, destruir reputaciones y arruinar destinos. Es por eso que el control de la lengua no es solo un tema de carácter. Es un tema de guerra espiritual. El que no domina su lengua está desarmado frente al enemigo, porque se traiciona a sí mismo cada vez que habla sin sabiduría. Por eso, Dios no solo nos llama a tener fe, sino a cuidar lo que decimos. Porque la fe sin dominio de la lengua es como encender una vela en medio de una tormenta. No durará. Se apagará con el primer viento de duda que tú mismo provoques. Hablar con poder no es gritar promesas. Es saber cuándo hablar, cómo hablar y, sobre todo, cuándo callar. Porque hay silencios que protegen más que 1000 palabras. Así como una chispa puede incendiar un bosque entero, una sola palabra puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Lo que digas hoy puede estar construyendo el escenario de tu bendición o preparando el terreno para tu caída. El mundo espiritual no responde a tus emociones, sino a tus declaraciones. Y si tus declaraciones no están alineadas con la palabra de Dios, están alineadas con el caos. Dominar la lengua es una forma de adoración. Es reconocer que tus palabras no te pertenecen, que son un canal por el cual Dios puede hablar o por el cual el enemigo puede infiltrarse. No juegues con el poder que habita en tu boca. Usa tus palabras como escudo, como espada, como profecía.
no como dinamita para volar lo que Dios te ha entregado. Porque el cielo escucha, y el infierno también, y lo que tú declares será usado, a favor o en contra. Tú decides. Vivimos en una generación que confunde valor con visibilidad, donde parece que lo que no se publica no existe, donde si no se muestra, no se celebra. Pero en el mundo espiritual, los principios son distintos. Las verdaderas bendiciones no necesitan validación externa, ni aplausos humanos, ni reconocimiento público para ser reales. Dios no entrega promesas para que las exhibas como trofeos, sino para que las vivas en obediencia, en gratitud, en secreto. El corazón humano tiene una necesidad profunda de ser visto, de ser aprobado, de ser validado. Pero esa necesidad, si no está rendida ante Dios, puede convertir incluso lo más santo en motivo de orgullo. Puedes tomar la promesa más pura y contaminarla con el deseo de que los demás te reconozcan por tenerla. Y es ahí donde muchas bendiciones empiezan a desvanecerse, no porque Dios se arrepienta de darlas, sino porque tú comienzas a exponerlas antes de tiempo buscando validación donde solo debía haber intimidad. Tu bendición no necesita ser comprendida por nadie, porque no fue diseñada para ser explicada, sino vivida. No todos entenderán el favor que Dios ha puesto sobre tu vida. No todos sabrán por qué tú, por qué ahora, por qué así. Y no tienen que saberlo. No necesitas justificar lo que has recibido. No necesitas defenderlo, porque lo que proviene del cielo tiene un respaldo que el mundo no puede falsificar: la paz. Y donde hay paz, no hace falta aprobación. La validación humana es inestable. Un día te aplauden, al otro te crucifican. Hoy celebran tu milagro, mañana cuestionan tu proceso. Si pones tu gozo en la boca de otros, te volverás esclavo de sus opiniones. Y lo más peligroso de todo, terminarás saboteando lo que Dios te dio, solo por intentar convencer a quienes nunca estarán listos para ver tu bendición. Porque hay quienes no tienen problema con tu escasez, pero sí con tu abundancia. No les molesta tu proceso, pero sí tu victoria. Jesús mismo, al hacer milagros, a menudo decía: no se lo digas a nadie. No por temor, sino por sabiduría, porque entendía que la bendición que se vive en secreto permanece más firme que la que se grita desde la azotea. Cuando todo lo que recibes necesita ser mostrado, te estás alejando del corazón de Dios y acercándote al escenario del orgullo. Y el orgullo es la grieta por donde se filtran la envidia, la crítica y la confusión espiritual. El testimonio tiene poder, sí, pero hay momentos en los que testificar se convierte en exhibicionismo disfrazado. Lo que debería inspirar, termina provocando. Lo que debía glorificar a Dios, termina magnificando al ego. Por eso, no todo lo que Dios hace contigo debe ser contado. Algunas cosas deben ser guardadas, como hizo María, meditadas en el corazón. Porque el corazón es el único altar donde lo que Dios hace puede madurar sin ser contaminado por la opinión ajena. Las bendiciones no fueron dadas para alimentar tu necesidad de aprobación, sino para fortalecer tu propósito. Y el propósito no necesita escenario, necesita raíz, necesita profundidad, necesita compromiso. La gente puede dudar de ti, pueden cuestionar si lo mereces, pueden criticar cómo lo recibiste, pero eso no cambia la realidad espiritual. Si Dios te lo dio, nadie puede arrebatártelo. Ni los comentarios, ni las miradas, ni la incredulidad. Deja de explicar tu felicidad. Deja de defender tu proceso. Deja de justificar lo que solo Dios y tú conocen. A veces, el silencio es la mejor defensa de lo sagrado. La bendición que se vive en la sombra del Altísimo resiste cualquier tormenta. Pero la que se construye buscando la luz de la validación humana se desmorona con el primer viento de crítica. No pongas tu milagro sobre la mesa para que lo diseccionen. Guárdalo en lo secreto. Cuídalo. Honralo. Porque cuando Dios quiera, Él lo exhibirá. Y cuando Él lo haga, nadie podrá opacarlo, cuestionarlo ni detenerlo. Porque lo que viene del cielo no necesita validación terrenal. Solo necesita fe, silencio y obediencia. Hay cosas que Dios te entrega en momentos santos.
promesas, ideas, restauraciones, revelaciones, respuestas que llegan en lo profundo de la oración, en medio del dolor o en el silencio de la madrugada. No llegan para ser contadas a cualquiera. No llegan para ser exhibidas, ni expuestas, ni compartidas a la ligera. Llegan para ser guardadas. Porque lo que se guarda se madura, y lo que se expone sin dirección se contamina. La mayoría pierde lo que reciben no por falta de fe, sino por exceso de exposición. Reciben una promesa de Dios y corren a contársela al mundo antes de que esté lista para manifestarse. Hablan de su llamado antes de haber sido formados. Celebran el milagro cuando aún está en gestación. Y luego se preguntan por qué todo se desmoronó tan rápido. Porque lo que no se protege en lo secreto se desgasta en lo público. Hay bendiciones que Dios te da no para que las compartas, sino para que las abraces en silencio. Hay respuestas que llegan no para que las expliques, sino para que las vivas. El mundo espiritual tiene códigos. Y uno de los más importantes es este: lo que se revela en lo íntimo, se sostiene con reverencia. Cuando haces público lo que debía permanecer oculto, rompes ese código. Y el resultado es inevitable. Lo que no se guarda, se pierde. María, la madre de Jesús, entendía esto. El ángel le habló, los pastores llegaron con señales, los sabios confirmaron lo que Dios ya le había dicho. ¿Y qué hizo ella? No salió corriendo a proclamarlo. No buscó protagonismo. No exigió reconocimiento. Guardó todo en su corazón. Lo meditó. Lo protegió. Porque sabía que algunas verdades solo se fortalecen en el silencio. Lo que se guarda en el corazón se convierte en raíz. Lo que se expone sin guía se convierte en blanco fácil. Guardar no es esconder por miedo. Es preservar por sabiduría. Es entender que no todo está listo para ser visto. Que hay procesos que aún están frágiles, que necesitan oscuridad para tomar forma, como la semilla en la tierra. Que hay bendiciones que solo crecen si las dejas en manos de Dios, no en la boca de los hombres. Guardar lo recibido también es una prueba de carácter, de madurez, de confianza. Porque cuando compartes demasiado pronto, lo haces muchas veces desde la ansiedad, desde la inseguridad, desde el deseo de ser afirmado. Pero cuando guardas, estás diciendo: confío en lo que Dios me dio. Incluso si nadie más lo ve todavía. No necesito que me lo confirmen. Me basta con que lo haya dicho. Lo que se guarda se multiplica. Lo que se expone antes de tiempo se marchita. No todo lo que Dios te entrega está listo para ser mostrado. Algunas promesas necesitan incubarse. Algunos sueños necesitan silencio. Algunas palabras necesitan reposo. Y solo los que saben esperar ven hacer lo que otros abortaron con su lengua. Hay voces que quieren hacerte soltar lo que recibiste. Gente que cuestiona, que duda, que presiona. Pero tú no tienes que entregar tu perla a quien no sabe valorarla. No tienes que justificar lo que aún está en proceso. No tienes que ceder tu promesa solo porque otros no la comprenden. Guarda lo que Dios te dio. Abrázalo. Protégelo. No para siempre, pero sí hasta que esté firme. Hasta que tenga raíz, hasta que ninguna tormenta pueda arrancarlo. Recuerda esto: cuando recibes algo del cielo, el enemigo lo sabe. Y su plan no es siempre arrebatártelo de forma violenta. A veces solo quiere que tú mismo lo entregues, lo expongas, lo pierdas por no saberlo cuidar. No lo permitas, porque lo que Dios ha puesto en tus manos no es frágil, pero sí sagrado. Y lo sagrado no se expone, se honra. Y lo que se honra, permanece. El gozo verdadero no hace ruido. No necesita reflectores, ni palabras, ni validación. Es una corriente profunda que fluye desde el alma conectada con Dios. No es una emoción pasajera, ni un momento de euforia. Es una certeza inquebrantable de que, aunque el mundo esté en caos, tu espíritu permanece en paz. Y esa paz se nota, aunque no la anuncies. Aunque no la expliques, aunque no la defiendas. Se nota. El gozo silencioso no impresiona. Impacta. No necesita imponerse. Se manifiesta solo. Se siente cuando entras en una habitación. Se refleja en tu manera de hablar.
en cómo tratas a los demás, en cómo no te dejas arrastrar por la amargura, el juicio o la queja. Es una luz que no grita, pero ilumina. Y en un mundo roto, ese tipo de luz incomoda a los que viven en sombra, porque muestra, sin decir una palabra, que hay otra manera de vivir, que hay otra forma de respirar, que hay una paz que no se vende ni se compra, solo se recibe. El que tiene gozo no necesita demostrarlo, porque lo vive. No necesita explicar porque sonríe, porque tiene calma, porque no cae en discusiones, porque no se altera como el resto. No lo hace porque todo esté bien. Lo hace porque dentro de sí, todo está en manos de Dios. Y cuando el alma descansa en esa certeza, no hay tormenta externa que tenga poder para moverla. Ese gozo silencioso es más fuerte que 1000 sermones, porque predicas sin palabras, porque atraes sin esfuerzo, porque transformas sin presionar. Las personas a tu alrededor pueden no entender lo que pasa contigo, pero lo sienten. Sienten que en ti hay algo diferente. Y no es superioridad, no es perfección, es estabilidad espiritual. Es una raíz invisible que los hace preguntarse, ¿qué tiene esa persona que no se deja derrumbar? Y es entonces cuando el gozo se convierte en testimonio. No porque tú lo busques, sino porque Dios lo usa. Porque en un mundo donde todos están desesperados por atención, el que se mantiene firme en el silencio del alma destaca. No por hacer escándalo, sino por mantenerse en paz. Y esa paz tiene un poder: contagiar, inspirar, provocar hambre espiritual en otros. El gozo silencioso tiene poder transformador porque no depende de circunstancias. No cambia si hay dinero o escasez. No se altera si te aceptan o te rechazan. No se evapora si el día es gris. Porque no viene del exterior. Nace del trono de Dios. Se arraiga en el espíritu y se derrama sobre cada rincón de tu entorno sin que digas una sola palabra. En tiempos donde todo se comparte, donde cada logro se publica, donde cada bendición se anuncia, el que guarda su gozo como un tesoro íntimo se convierte en un testigo viviente del reino. Porque ha entendido que no todo lo que Dios da es para mostrar. A veces, lo más profundo se vive en lo secreto. Y desde ahí, transforma. El gozo que se grita busca aplausos. El que se vive en silencio deja huella. Porque no se basa en lo que tienes, sino en lo que eres. Y quien eres en Dios tiene más peso que cualquier bendición material. Ese gozo, el que no presume, el que no compite, el que no se agota, es el que cambia atmósferas, el que calma tormentas, el que sana corazones ajenos solo con tu presencia. Porque donde hay gozo real, Dios está, y donde Dios está, todo empieza a ser transformado. No subestimes el poder de tu gozo silencioso. Es un arma espiritual, es una señal del cielo, es un mensaje sin palabras que le dice al mundo, yo sé en quién he confiado. Y esa convicción, sin necesidad de voz, puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Vive tu gozo, protégelo, y deja que su eco hable por ti. Porque el gozo que no se explica es el que más transforma. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora para no perderte los próximos contenidos que pueden abrirte los ojos y proteger tu espíritu. Comenta abajo qué parte te confrontó o te hizo reflexionar. Quiero leerte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Puede que tu acto de compartir sea la respuesta a la oración de alguien más. Nos vemos en el próximo mensaje, pero recuerda, hay bendiciones que solo florecen en el silencio.